Mi hija me pide que me esconda debajo de la cama, y lo que descubro después es aterrador. Era una tarde como cualquier otra en nuestro pequeño apartamento. Sofía estaba pegada a su tablet, inmersa en un mundo de dibujos animados, mientras yo trataba de organizar un poco el caos que había tomado nuestra sala de estar. La vida como madre soltera era un desafío constante, pero lograba mantener todo a flote. Sin embargo, esa tranquilidad se vio interrumpida de manera abrupta por la voz de Sofía, llena de emoción y un toque de misterio. «Mamá, ven», me llamó, la mirada chispeante de quien guarda un secreto. La curiosidad me empujó a acercarme. «Vamos a jugar a los escondites. Tú te escondes debajo de la cama y yo cuento hasta 10. Sin pensar en consecuencias, me dejé llevar por su entusiasmo. Me agaché y me deslicé debajo de la cama, sintiendo el frío del suelo en mi piel. En la oscuridad, el mundo exterior pareció desvanecerse. El espacio era reducido, pero la ilusión del juego nos envolvía. Sin embargo, lo que comenzó como una simple diversión, pronto tomó un giro inquietante. Desde mi escondite, escuché risas que no eran de Sofía. Eran suaves, etéreas, como un susurro arrastrado por el viento. La inquietud me recorrió. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me arrepianté. ¿Acaso Sofía estaba jugando con alguien más? Deslicé mi cuerpo hacia adelante, sin querer aparecer, y asomé un ojo hacia el exterior. Ahí estaba Sofía, murmullando y gesticulando hacia la esquina oscura de la habitación. Su amiguito imaginario, pensé. Pero algo en la forma en que hablaba me hizo helar la sangre. No era solo un juego. El niño, invisible para mis ojos, parecía saber demasiado. Sus risitas sonaban como ecos distantes que se transformaban en susurros inquietantes. «Sofía, ven, bajo la cama hay un lugar mágico», decía aquel amigo que solo ella podía ver. Pasaron los días y los sucesos extraños se hicieron más frecuentes. Objetos en nuestra casa desaparecían misteriosamente. Mis llaves, la chaqueta de Sofía, incluso la muñeca que tanto quería. Cada vez que le preguntaba a mi hija, me respondía con esa sonrisa inocente que me desgarraba el corazón. «Están en el lugar mágico, mamá». Las sombras comenzaron a danzar por las esquinas de nuestra habitación, y la atmósfera se tornó pesada, como si algo oscuro nos acechara. Una noche, sentada en el borde de la cama, comprendí que este amigo parecía tener un propósito aterrador. A medida que revivía mis propios recuerdos de infancia, me di cuenta de que había un oscuro secreto que había estado guardando. Mis propias sombras, recuerdos de un pasado que creía haber olvidado, comenzaron a resurgir. Había algo compartido entre Sofía y yo, una conexión desconocida que ahora amenazaba con devorar nuestra paz. Temía por su seguridad, por lo que estaba por venir. En lo profundo de mi ser, sabía que debíamos enfrentarnos a aquello, a esa presencia oculta que se burlaba en la oscuridad. Pero ¿cómo proteger a mi hija de un destino que parecía inevitable y aterrador? Necesitaba respuestas y no podía esperar. La noche se cerraba sobre nosotros, y mi mente estaba nublada de miedo y confusión. «Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. La noche se cerró sobre nuestro pequeño apartamento. La atmósfera, ya densa por los acontecimientos recientes, se tornó aún más pesada.
Desde detrás de la cama sentí que el aire se volvía casi palpable, como si una sombra inminente acechara en cada rincón. Sofía seguía hablando, o más bien susurrando, a ese amigo imaginario que nadie más podía ver. La sonrisa de mi hija parecía una máscara, un reflejo de algo que no entendía. Fue entonces cuando el sonido, un clic sutil, resonó en la oscuridad. Mi corazón dio un vuelco. No era un simple juego infantil. Era algo más. Apreté los ojos y me esforcé por escuchar, tratando de disipar el miedo que se acumulaba en mi pecho. Ven, ven. Lo que decía Sofía sonaba como una invitación, pero su tono había cambiado. Ahora era un llamado suave, casi hipnótico. ¿Qué estás haciendo?, murmuré para mí misma, el sudor empezando a deslizarse por mi frente. De repente, un golpe sordo retumbó a través de la casa, como si alguien hubiera arrojado algo contra la puerta. Un estremecimiento me recorrió. Salí de mi escondite, erguida y alerta, la curiosidad junto al terror peleando por salir. Es solo un juego, es solo un juego, intenté repetirme, pero la voz en mi interior, esa que nunca había escuchado antes, me advirtió que algo no estaba bien. Cuando miré hacia afuera, Sofía estaba de pie en medio de la sala, casi en trance, sus ojos fijos en un punto, como si presenciara un espectáculo solo para ella. En ese instante, un destello de luz iluminó su cara, pero no provenía de nuestra pequeña lámpara. Era una luz azulada, tenue, que danzaba en la esquina oscura, donde ese amigo imaginario parecía estar arrastrando la realidad en algo grotesco. «Sofía», grité, pero no me escuchó. Su mirada no se movía, como si estuviera atrapada en otro mundo. Un terror profundo me hizo correr hacia ella, pero un frío extremo me detuvo en seco. Era como si una pared invisible se hubiera levantado entre nosotros. «¡Mamá!». Finalmente miró hacia mí, y sus ojos mostraban un destello de reconocimiento, pero también de angustia. «No puedo irme», él me lo dijo. Y ahí fue cuando, en medio de toda la confusión, sentí que se rompía algo dentro de mí. Recordé la advertencia de mi abuela, aquellas historias antiguas de sombras y secretos. Pero esas eran solo cuentos, ¿verdad? Cuando la vi sufrir, la necesidad de protegerla se convirtió en mi único pensamiento. Con determinación, avancé hacia donde ella estaba, atravesando la frontera que parecía existir. Fue entonces que el airado viento de la noche cargó con un grito, un eco desgarrador que se arrastró por las paredes. Di un paso atrás, aterrorizada. La luz azul se intensificó, proyectando figuras danzantes en las paredes, dibujando ecos de una realidad distorsionada. Y en ese momento, todo lo que creía saber se desvaneció, porque de la oscuridad emergió una figura, un niño con el mismo rostro que Sofía. «Sofía», murmuré, el aire se me cortó en la garganta. Ella sonrió, pero esta vez no era la sonrisa inocente de mi hija. Había un matiz oscuro en ella, como si en un giro inexplicable, la parte más profunda de su ser se hubiera revelado. «Soy yo», dijo con un eco que vibraba en la habitación. «Siempre he estado aquí». Todo giró en mi mente. ¿Qué significaba eso? La realidad se desmoronaba. Mientras luchaba entre la confusión y el horror, comprendí que las sombras que creía estar enfrentando eran parte de nosotros, de nuestra familia. «¿Qué hiciste, Sofía?», pregunté con un nudo en la garganta, sin poder comprender del todo las implicaciones. La figura del niño sonrió y el eco de risas resonó, llenando el aire pesado de promesas ocultas. Con cada respiración, supe que este momento era solo el comienzo. La oscuridad que temía ya no era externa, había tomado forma en mi propia sangre. La noche se adueñaba de nosotros, y sentí que la búsqueda de respuestas se tornaba en un juego mortal. Esa conexión que compartíamos era peligrosa.
y no podía dejar que mi hija perdiera su esencia. La realidad se había vuelto un laberinto, y mis instintos me decían que no podía confiar en lo que veía. Siempre estaré aquí, repitió el niño, y comprendí que no solo era un amigo imaginario, era algo más. Algo que desafiaba las leyes de cualquier juego. Al mirar a mi hija, supe que el verdadero horror apenas comenzaba. La oscuridad se cerró a nuestro alrededor, y el eco de las palabras de ese niño resonó en mi mente. Siempre he estado aquí. Mi pulso se aceleró mientras trataba de asimilar lo que estaba sucediendo. Sofía seguía mirando hacia aquel rincón, su expresión perdida entre la fascinación y el terror. ¿Qué significa eso?, pensé. Algo en el aire se sentía diferente. La atmósfera estaba cargada de una energía que me erizaba la piel. La luz azul continuaba brillando intensamente, y de repente un grito desgarrador atravesó el silencio. No era un grito de mi hija, sino un grito profundo y gutural, un eco de dolor que provenía del rincón oscuro. La figura infantil sonrió, sus ojos resplandecían con una luz inusual. «Sofía», llamé de nuevo, con la voz temblando. Tenía que obtener respuestas. Pero antes que ella pudiera responder, el grito se hizo más fuerte, como si el mismo aire estuviera luchando por liberarse de algo que estaba atrapado entre las sombras. Con un movimiento rápido retrocedí, mis manos temblando. «¡Apágala!», grité, señalando hacia la luz que danzaba, pero en lugar de apagarse, la luz pareció intensificarse, revelando figuras que danzaban a su alrededor. En un instante vi algo atroz, reflejos de personas que conocía, familiares, amigos, todos atrapados en ese plano etéreo, mirándome con ojos llenos de miedo. «¡Mamá!», gritó Sofía, y un nudo se formó en mi garganta. Esa no era la voz de mi hija, era otra, una voz que resonaba con una familiaridad perturbadora. «Sofía, ven aquí», ordené, con el corazón latiendo en mi pecho. Pero ella se volvió hacia la figura, sonriendo. Fue como si una cortina se hubiera levantado, y la verdadera naturaleza de aquella presencia comenzó a desenredarse ante mis propios ojos. «¿Quién eres?», exigí saber, sintiendo que la ansiedad se apoderaba de mí. «Soy lo que siempre has temido, lo que tú olvidaste», dijo el niño con una voz que escalofriaba. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, rodeándonos mientras yo intentaba mantenerme firme. «No, soy tu madre. No me hables así», grité, pero la oscuridad solo se reía. Era un sonido frío y hueco, una risa que perforaba la calma. De repente, la figura del niño se desvaneció en una nebulosa de sombras, y en su lugar vi una cara conocida. Era mi hermana, Elena, muerta hacía años en un accidente. Mi mente se bloqueó, incapaz de comprender. «No es posible», murmuré. «No puedes estar aquí, no puedes». Pero ella sonrió, y su sonrisa era tanto amorosa como aterradora. «Tú la dejaste ir, hermana», dijo solemnemente, y las palabras me golpearon como un puñetazo. «Siempre la quisiste y nunca dejaste de buscarla. Este es su juego, y ahora él ha venido a ayudarte a encontrarla». Mis piernas flaquearon. Había un peso en sus palabras, una verdad oculta que había creído enterrada. Sofía, pensando que jugaba con un amigo imaginario, había estado conectada con la oscuridad que yo había evitado por tanto tiempo. La figura de mi hermana se convirtió en un vórtice de sombras, y sentí que la habitación giraba. Con cada giro revelaba secretos oscuros, miradas acusadoras y recuerdos que no quería enfrentar. «Sofía, ven aquí», grité de nuevo, pero ya era tarde. Las sombras tomaron forma y comenzaron a arrastrar a mi hija contigo. La mirada de Sofía era de asombro, como si todo
lo que estaba sucediendo tuviera sentido para ella. Siempre he estado aquí, repitió, y las palabras resonaron en mi mente. La figura infantil, la oscuridad, el pasado atado a nuestro presente, no solo eran sombras, eran descargas de un linaje roto, que ahora sé. Enfrentaba a mí, haciendo que las defensas que había levantado con tanto esfuerzo se desmoronaran. Un estallido de luz iluminó la habitación y el mismo aire se partió. En un instante supe que toda mi vida había sido un juego con altos riesgos. La conexión fue poderosa y trágica. Yo no solo había encontrado a mi hija en esas sombras, sino que ahora estaba a punto de perderla. Todo giraba, todo se movía, y un grito chorreaba por los labios de Sofía. En ese momento, la luz se extinguió y una oscuridad absoluta nos envolvió. Sentí cómo la realidad se desvanecía, y con ella toda esperanza. Antes de caer en la oscuridad, logré formular una pregunta. ¿Qué has hecho, Sofía? El silencio se adueñó del ambiente, y en medio de esa nada comprendí que lo peor estaba por venir. La oscuridad se cerró a nuestro alrededor, y en medio de esa nada comprendí que lo peor estaba por venir. Un frío gélido recorrió mi cuerpo mientras la figura de mi hermana se desvanecía, llevándose consigo la última brizna de esperanza que había creído encontrar. Las risas de mi hija y de aquel niño invisible reverberaban como un eco agonizante. «¡Sofía! ¡Sofía!», grité, pero no había respuesta. El silencio devoró mi voz, y el pánico se apoderó de mí. Cerré los ojos con fuerza, tratando de bloquear el abismo de horror que me rodeaba. En ese momento de desesperación, sentí una mano helada posarse sobre mi hombro. El miedo me paralizó. Abrí los ojos lentamente, y ahí estaba. No era otro que el niño que había visto con Sofía. Su rostro era familiar, y en un instante, mi mundo se desmoronó aún más. Era un reflejo de mi propia niñez. «Siempre he estado aquí», susurró, y su voz sonó como un eco de un pasado que había querido olvidar. Fue como si una tormenta hiciera estallar mis recuerdos. Recordé aquellos momentos en que me perdía en mis propios juegos, completamente sola, sin que nadie se preocupara. La línea entre mi infancia y la de Sofía se desvanecía. La luz azul comenzó a girar alrededor, revelando susurros que parecían cobrar vida. Palabras de advertencia, ecos de advertencias olvidadas. «No, cállate», grité. La figura, la angustia en mi voz escalando. Pero él sonrió, un destello de malicia en sus ojos. Todo giró de nuevo, y esta vez vi algo que me dejó helada. En la penumbra, Sofía comenzó a cambiar. Su sonrisa inocente se tornó en algo más. Del rostro de mi hija brotó un brillo oscuro y peligroso. «Ella es especial», dijo el niño, señalando a Sofía. «No solo es de este mundo». Mi corazón se hundió. ¿Qué significaba eso? Sofía, apenas pude pronunciar su nombre. La imagen de mi hija se transformaba, y las risas se mezclaban con gritos desgarradores. La figura de mi hermana revivió en la oscura escena, su rostro ahora distorsionado. «No puedes escapar de lo que eres», dijo con voz fría. Las palabras se clavaron en mi pecho. «¿Qué eres tú, Sofía?», pregunté, con lágrimas amenazando mi cordura. «Soy un puente», murmuró mi hija, y el eco de su voz resonó como un canto triste. «Puedo conectar mundos como tú nunca pudiste». De repente, un sonido ensordecedor rompió la penumbra. Era el timbre, un ruido tan familiar que me hizo estremecer. «¿Quién está ahí?», grité al vacío, pero las voces continuaron invadiendo la habitación.
Las sombras comenzaron a retorcerse, y una figura emergió. Era una mujer, con un semblante que conocía bien. Mi madre. «¡Mamá!», exclamé entre la confusión y terror. «No, ¿cómo es esto posible?». Ella sonrió con tristeza. «Tú siempre quisiste buscar respuestas, pero no estabas lista». Mis rodillas flaquearon. Cada recuerdo de la infancia, cada secreto oculto, ahora salía a la luz. «No puedo perder a Sofía», supliqué, pero entendí que ya había más en juego. Sofía estaba atrapada entre dos mundos, y mi madre parecía conocer la verdad oculta. Su mirada se tornó penetrante, como si pudiera ver todo mi ser. «Ella es tu legado», declaró con solemnidad. Fue como si un rayo pasara por mi piel. La conexión entre Sofía y yo era más profunda de lo que jamás imaginé. «Si la pierdes, también te perderás a ti misma», advirtió antes de que la luz azul comenzara a parpadear, envolviéndonos en una espiral. De pronto, todo cambió. La habitación dio un giro y el tiempo se detuvo. La imagen de Sofía se desvaneció. En la oscuridad, dejándome sola con el eco de sus palabras. «Tú siempre estuviste aquí», resonó. Llegaría a entender el verdadero horror que habíamos desatado. La oscuridad se cerró a nuestro alrededor, y en medio de esa nada comprendí que lo peor estaba por venir. Mi corazón latía desbocado, y un frío helado cortó mi espalda. Sofía, atrapada entre las sombras, parecía más distante que nunca. Esa conexión que una vez me había dado esperanza se volvía un hilo delgado, a punto de romperse. El eco de su voz resonaba en mi mente. «Siempre he estado aquí». Pero ¿qué significaba? De repente, esa voz profunda y gutural, que era como un lamento lejano, rompió el silencio. «Mamá». Era Sofía, pero no era la misma. La forma en que pronunció mi nombre me heló la sangre. Sentí un terror primitivo. Un aviso de que algo no estaba bien. La figura del niño se acercó a mí, y esa sonrisa vacía volvió a surcar su rostro. «No temas», dijo, pero en su tono había una mezcla de burla y compasión. La luz azul parpadeó, y de repente una explosión de imágenes brillantes invadió mi mente. Recuerdos olvidados, abrazos perdidos, risas entrelazadas con lágrimas. Reconocí a mi madre entre esas sombras. Su figura tomó forma, pero no era la dulce imagen que guardaba en mi corazón. Era una versión distorsionada, cargada de tristeza y rencor. «Has olvidado lo que hiciste», dijo. Su voz desgarrada resonaba en mis oídos. «No, no puede ser», grité. «Estás muerta». Pero ella no se inmutó. «¿Muerta o solo esperando a que reconozcas la verdad? La oscuridad se alimenta de tus miedos. Te veré siempre en el eco de lo que te has negado a aceptar». Ruidos crecieron a nuestro alrededor. Aquello no era un lugar de refugio. Era un campo de batalla emocional. Las sombras comenzaron a retorcerse con violencia, mientras una ráfaga de viento helado hacía temblar los muebles. «Sofía, ven aquí», grité nuevamente, pero la luz azul había tomado control, dibujando círculos de energía alrededor de la habitación. La figura de Sofía, en trance, sonrió de nuevo. «Siempre he estado aquí». Las palabras giraban en mi cabeza. La luz se volvió más intensa, y en ese instante comprendí que no solo habíamos invocado la oscuridad, habíamos destapado algo que había estado oculto durante demasiado tiempo. Las sombras ahora danzaban como si celebraran una llegada esperada. Fue entonces cuando sentí una punzada, un dolor intenso en el pecho. No era físico, era como si estuviera siendo desgarrada desde dentro. «¿Qué? ¿Qué me has hecho, Sofía?»,
Pregunté con lágrimas en los ojos. De repente, la habitación se iluminó con un flash cegador y todo quedó en silencio. Mi mente giraba confusa y asustada. La luz estalló, y cuando mis ojos se ajustaron, vi que había otra figura en la oscuridad. Era una mujer que nunca pensé volver a ver. Era yo misma, pero no la versión adulta. Era la niña que había sido, con el cabello rebelde y una sonrisa despreocupada. Siempre fuiste tú, y ahora soy yo, dijo, y su voz era un eco de mi propia infancia. He estado aquí todo el tiempo, solo que tú elegiste olvidar. Las palabras me golpearon como una ola. Mi mente se llenó de imágenes. Recuerdos de juegos solitarios y promesas mutuas llenaban mis pensamientos. No, esto no puede ser real, murmuré, sintiendo que me hundía en el suelo. Eres solo un recuerdo. No puedes existir aquí. Pero la niña sonrió y la habitación tembló. Todo es real, y nosotros somos lo mismo. La oscuridad que temes, la llevas dentro de ti. Ahora es tiempo de enfrentarla. Y antes de que pudiera profesar sus palabras, sentí a Sofía acercarse más. La conexión entre nosotras se intensificó. La luz azul volvió a brillar, envolviéndonos, y sentí que estaba a punto de caer. La risa etérea de aquel niño resonaba en mis oídos mientras me preguntaba si realmente había dejado de lado la oscuridad que siempre había estado en mí. ¿Qué has hecho, Sofía?, pregunté, sintiendo que cada palabra pesaba como plomo. La habitación empezó a girar nuevamente, y en ese maremoto de emociones, comprendí que el verdadero horror estaba apenas comenzando. Iba a perder a mi hija, o quizás perderme a mí misma. Pero antes de que pudiera dar un paso, una nueva sombra emergió de la oscuridad. Una figura familiar que me miraba con ojos llenos de furia y reproche. «Oh, hermana», dijo mi madre, su voz ahora llena de decepción. «Tú elegiste hacer esto». Y en ese momento, el suelo se desvaneció bajo mis pies. La verdad se desbordó, y la pregunta más aterradora voló en el aire espeso. ¿Quiénes somos realmente? ¿Y qué hemos dejado escapar en el camino? Todo se volvía un caos, y sabía que ya no había vuelta atrás. La conexión que una vez había sido un refugio se transformaba en nuestra mayor pesadilla. Podríamos enfrentar lo que habíamos desencadenado. La oscuridad se reía, y la única respuesta era un grito de desesperación. La oscuridad se cerró a nuestro alrededor, y en medio de esa nada, comprendí que lo peor estaba por venir. Mi corazón latía desbocado, y un frío helado cortó mi espalda. Sofía, atrapada entre las sombras, parecía más distante que nunca. Esa conexión que una vez me había dado esperanza, se volvía un hilo delgado, a punto de romperse. El eco de su voz resonaba en mi mente. Siempre he estado aquí. ¿Pero qué significaba? De repente, esa voz profunda y gutural, que era como un lamento lejano, rompió el silencio. «Mamá». Era Sofía, pero no era la misma. La forma en que pronunció mi nombre me heló la sangre. Sentí un terror primitivo, un aviso de que algo no estaba bien. La figura del niño se acercó a mí, y esa sonrisa vacía volvió a surcar su rostro. «No temas», dijo, pero en su tono había una mezcla de burla y compasión. La luz azul parpadeó y de repente una explosión de imágenes brillantes invadió mi mente. Recuerdos olvidados. Abrazos perdidos. Risas entrelazadas con lágrimas. Reconocí a mi madre entre esas sombras. Su figura tomó forma, pero no era la dulce imagen que guardaba en mi corazón. Era una versión distorsionada, cargada de tristeza y rencor. «Has olvidado lo que hiciste», dijo, su voz desgarrada resonando en mis oídos.
No, no puede ser, grité. Estás muerta. Pero ella no se inmutó. ¿Muerta? ¿O solo esperando a que reconozcas la verdad? La oscuridad se alimenta de tus miedos. Te veré siempre en el eco de lo que te has negado a aceptar. Ruidos crecieron a nuestro alrededor. Aquello no era un lugar de refugio. Era un campo de batalla emocional. Las sombras comenzaron a retorcerse con violencia, mientras una ráfaga de viento helado hacía temblar los muebles. Sofía, ven aquí, grité nuevamente, pero la luz azul había tomado control, dibujando círculos de energía alrededor de la habitación. La figura de Sofía, en trance, sonrió de nuevo. Siempre he estado aquí. Las palabras giraban en mi cabeza. La luz se volvió más intensa y en ese instante comprendí que no solo habíamos invocado la oscuridad, habíamos destapado algo que había estado oculto durante demasiado tiempo. Las sombras ahora danzaban como si celebraran una llegada esperada. Fue entonces cuando sentí un estruendo, un sonido a cristal rompiéndose. Miré hacia la ventana y vi cómo toda la realidad parecía fracturarse en pedazos. La luz azul lanzó destellos, creando un espectáculo aterrador. Y en medio de este caos, una figura emergió de la oscuridad. Era otra versión de mí mismo, pero más joven, más salvaje, con una mirada que ardía en el abismo. Siempre fuiste tú, no lo olvides, dijo, y su voz era un eco de mis propios recuerdos más profundos. Sentí que mi corazón se detuvo. Desde el fondo de mi ser, reconocía esa mirada. Era la niña perdida que había sido, la que había dejado atrás por miedo y vergüenza. No, no eres real, grité, pero cada aspecto de esa otra yo parecía más fuerte, más verdadero. Esa figura sonrió, y en un instante la habitación se volvió pesada. Una verdad devastadora se deslizó en mi mente. Eres parte de mí, y siempre lo serás. El terror se apoderó de mí. ¿Cómo podía ser esto posible? Mientras pensaba en Sofía, un susurro frío me recorría la espalda. Ella es quien nos necesita, no al revés. Oye, lo que desconoces es que todo esto es tu culpa, gritó el niño de la oscuridad. Todos los ecos se entrelazaban y un silencioso dolor se apoderaba de mí. No, esto no puede ser, balbuceé, mientras las sombras comenzaban a cerrar la distancia entre nosotros. Sofía miró hacia esa figura. Sus ojos reflejaban tanto miedo como fascinación. «Mamá, ayúdame», suplicó, y me sentí desgarrada por aquellos gritos. «¿Pero quién soy yo?», pregunté, sintiendo que las raíces de mi identidad se desvanecían. «Eres lo que has elegido ser», replicó esa extraña joven, «y ahora es el momento de decidir». Fue en ese momento que comprendí que había estado huyendo de mí misma durante toda mi vida. El caos se intensificó y el aire se volvió denso. Las caras en las sombras comenzaron a agruparse, tomando forma. Si no enfrentas tu oscuridad, ella reclamará lo que es suyo. Atrapada entre dos mundos, comprendí que el horror solo comenzaba. Las risas y los gritos se fusionaban en un clamor abrumador. «Estoy aquí», repetía Sofía, mientras se acercaba al vacío. «Pero ¿dónde está tu verdadero yo?». El vacío se alzó como un abismo delante de mí, y mi resistencia se desvaneció. ¿Cómo podría salvarla si yo misma estaba perdida? La oscuridad rugió alrededor. Era un torbellino de recuerdos, miedos e identidades. Una voz resonó entre aquellas sombras. Un eco de mi madre. Las decisiones nos definen, y en el borde de la verdad, todo se volvió un caos eterno. Las sombras se agolpaban, listas para devorar. En ese oscuro giro de la vida, comprendí que la lucha no solo era por la vida de Sofía,
sino por el alma que había olvidado que era mía. La oscuridad se cerró a nuestro alrededor, y en medio de esa nada comprendí que lo peor estaba por venir. Mi corazón latía desbocado, y un frío helado cortó mi espalda. Sofía, atrapada entre las sombras, parecía más distante que nunca. Esa conexión que una vez me había dado esperanza se volvía un hilo delgado, a punto de romperse. El eco de su voz resonaba en mi mente. Siempre he estado aquí. Pero, ¿qué significaba? La figura del niño apareció de nuevo, y sus ojos brillaban con un destello siniestro. No temas, me dijo, pero su tono era burlón. Sentí un escalofrío recorrerme. De repente, el aire se volvió pesado, y una energía oscura comenzó a girar a nuestro alrededor. Las sombras se movían como serpientes, y la habitación se llenó de murmullos ininteligibles que hicieron que cada pelo de mi cuerpo se erizara. «Sofía», grité, desesperada, pero no era mi hija la que respondía. La figura del niño sonriente se acercó más, y sus labios se movieron en una forma de mueca. «Ella está más cerca de lo que imaginas». Las sombras comenzaron a girar más rápido, y las luces brillantes se colapsaron en un vórtice de caos. En ese instante, un estruendo ensordecedor rompió el silencio, un sonido como si toda la casa estuviera crujiente y a punto de desmoronarse. El suelo tembló y las paredes parecieron abrirse, revelando lo que había allí detrás. Un abismo negro se formó y vi algo que me hizo gritar. Sofía estaba allí, mirando hacia mí como si no me conociera. Su rostro, tan familiar y amado, se tornó un reflejo sombrío. «¿Qué has hecho, Sofía?» Mi voz tembló y el miedo apretó mi pecho. No era la niña que conocía. Había algo oscuro en ella. «Siempre he estado aquí», repitió, pero ahora su voz sonaba distinta, más profunda, y entonces, como si todo lo que había creído se estuviera desvaneciendo, la figura del niño se transformó. En un giro inquietante, vi que no era solo un niño, era mi propio reflejo en su rostro. «Soy tú». Todo se detuvo por un segundo, y el tiempo pareció colapsar. Mis ojos se agrandaron al darme cuenta. No era un amigo imaginario, era algo más profundo, algo que había estado escondido dentro de mí toda mi vida. «No, no puede ser», murmuré, y la expresión de aquella sombra se tornó en burla. «Siempre estuviste aquí. Siempre serás parte de esto», reveló la figura. En mi interior, un torrente de recuerdos comenzó a brotar. Mi infancia, mis traumas, las sombras que había encerrado bajo llaves, regresaban a mí. La risa infantil se convirtió en gritos de dolor y en momentos en los que nunca fui vista, ignorada, olvidada. Y en ese momento, una verdad devastadora emergió. Yo había creado esta situación. Sofía, atrapada en un ciclo de mi miedo, se miraba a sí misma a través de mis ojos. «Mamá, ¿por qué me dejaste?», con voz infantil. Pero había un matiz de acusación. Era un grito silencioso que carcomía mi corazón. «No, no soy responsable de esto», respondí. Pero sabía que la mentira ya no podía protegerme. La habitación comenzó a girar, los colores se mezclaron y sentí que caía en el abismo. «Sofía», grité nuevamente, y el aire que me rodeaba se tornó denso, como si el mundo estuviera colapsando a nuestro alrededor. «Siempre estaré». Aquí escuché, esta vez como una certeza inquietante. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, las sombras comenzaron a retroceder. El abismo se cerraba, pero en su lugar,
surgió una luz brillante, un destello de esperanza. Sin embargo, sabía que esto no era un escape. Era solo el inicio de una batalla que había comenzado dentro de mí. Pude sentir que mis secretos y temores se agolpaban, listos para estallar. La pequeña Sofía estaba atrapada en la confusión, y la verdad amenazaba con consumirme. Y al mismo tiempo, mientras toda la realidad se desmoronaba, una voz más profunda susurró detrás de mí. Tú no puedes escapar de lo que eres. Todo en mí se detuvo. Esa voz, una mezcla de conocimiento y poder. Sentí que algo oscuro volvía a despertar. Al mirar hacia atrás, comprendí que habían despertado al verdadero monstruo que había estado oculto. ¿Quién era yo realmente? ¿Qué había permitido que ese lado oscuro tomara el control? Sofía comenzó a desaparecer en la niebla, y yo estaba atrapada entre la realidad y la oscuridad. Y ahí, en ese instante caótico, supe que todo lo que había creído conocer estaba a punto de desvanecerse. La confusión reinaba, y el horror estaba solo al inicio. La batalla que enfrentaba no solo era por mi hija, era por mi propia alma. Una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría encontrar la redención antes de ser consumida por lo que había creado? La luz se apagó y todo se tornó en silencio. La oscuridad se cerró a nuestro alrededor, y en medio de esa nada, comprendí que lo peor estaba por venir. Mi corazón latía desbocado, y un frío helado cortó mi espalda. Sofía, atrapada entre las sombras, parecía más distante que nunca. Esa conexión que una vez me había dado esperanza, se volvía un hilo delgado, a punto de romperse. El eco de su voz resonaba en mi mente. Siempre he estado aquí. ¿Pero qué significaba? De repente, la figura del niño reapareció, y su sonrisa burlona iluminó la penumbra. No temas, me dijo, pero su voz era como un susurro helado. Sentí que el aire se hacía denso. La habitación comenzó a girar, y todo a mi alrededor se distorsionó. Sofía seguía atrapada en la neblina. Sus ojos reflejaban un terror indescriptible. «Sofía», grité con desesperación, pero ella parecía distante. La figura del niño se acercó aún más a mí. «Ella está más cerca de lo que imaginas», dijo, y mis sentidos se agudizaron, como si la verdad estuviera al borde de revelarse. Entonces, en un parpadeo, la luz azul que nos rodeaba se fragmentó en miles de piezas, como un espejo roto. Vi flashes de recuerdos, momentos felices, risas, abrazos, pero también sombras oscuras que se arrastraban entre ellos. Se dibujaron visiones de mi infancia, momentos que pensaba olvidados. El eco de una risa familiar resonó en la habitación. «¿Mamá?», pregunté, confundida. Mi corazón me golpeaba el pecho. Y en ese momento, la figura del niño se transformó. Su rostro cambió, y vi otra vez a mi hermana Elena. «Siempre estuve aquí, y tú lo sabes», dijo con un tono que combinaba tristeza y desdén. Sentí que todo en mi interior se desmoronaba. Las sombras danzaban a nuestro alrededor, y la voz de mi hermana se mezcló con la de Sofía. «Tío, no, responde». Mi mente se llenó de pánico. «No, no puede ser», murmuré para mí misma, mientras el caos se intensificaba. Elena, muerta hacía años, estaba aquí como un espectro burlón. Tú nunca me olvidaste, y ahora estás volviendo a abrir la puerta que habías cerrado, dijo ella, su risa resonando entre las paredes. «¿Qué puerta?», pregunté, sintiendo el horror apoderarse de mí. El niño se acercó y sus labios se movieron formando una pregunta. «¿Qué elegiste olvidar, mamá?». Una sacudida me recorrió y un recuerdo casi perdido volvió a mí.
la verdad sobre lo que había hecho, algo que había enterrado tan profundo que apenas podía recordar. No, balbuceé mientras la realidad se tambaleaba. La verdad era que había tomado una decisión que cambió nuestras vidas para siempre. Aquel juego, la conexión con Sofía, había sido un eco de mis propios miedos y decisiones equivocadas. Sofía empezó a irse en dirección a la oscuridad. «Mamá, ayúdame», gritó, y sentí que mi corazón se partía. Era una súplica, pero también un reproche. Elena se acercó, y mientras lo hacía, me di cuenta de algo devastador. Eres responsable de esto, y siempre lo fuiste. La risa de mi hermana se convirtió en un grito de desafío. Has dejado que el pasado consuma a tu hija. No puedo perderla, grité, mi voz quebrándose. Pero las sombras respondieron con un murmuro colectivo. ¿Y tú qué has perdido? En un instante, todo se tornó silencio. La sombra más oscura se acercó, y vi en su abrazo a mi madre. Eres tú quien está perdiendo a su hija, porque nunca te has enfrentado a la verdad. Todo giró en torno a mí. La habitación comenzó a retroceder, y un grito desgarrador llenó el aire. Era Sofía, atrapada en un laberinto de sombras. La luz se desvanecía, y su figura apenas podía vislumbrarse. La conexión se hacía más intensa. La verdad sobre quién era se dibujaba ante mí. ¿Estás lista para enfrentar lo que has creado?, me retó la figura oscura, saltando de mi propio reflejo en el abismo. Y ante esa revelación, todo lo que conocía se desmoronó. ¿Qué había hecho? La pregunta retumbaba en mi mente mientras sentía que el suelo temblaba y el aire se volvía irrespirable. Las risas se transformaron en gritos, todos clamando por mi atención. Era un tormento. Abrí la boca para gritar, pero no salió sonido alguno. En su lugar, la oscuridad me absorbió. De repente todo se desvaneció en un destello de luz. En un instante de claridad, vi la verdad. En el fondo de todo estaba yo. La oscuridad no era solo lo que temía, era una extensión de mí misma. «¡Sofía! ¡No!», grité, sintiendo que todo se colapsaba nuevamente. Y justo antes de perderme, comprendí que lo que creía saber sobre mí misma y mi hija era solo una máscara. Quedaba una pregunta inquietante. ¿Podría salvar a Sofía antes de ser arrastradas ambas a lo desconocido? La luz se apagó y el eco de mi grito fue lo último que se oyó en la oscuridad que se cerraba. La oscuridad se cerró a nuestro alrededor, y en medio de esa nada comprendí que lo peor estaba por venir. Mi corazón latía desbocado, y un frío helado cortó mi espalda. Sofía, atrapada entre las sombras, parecía más distante que nunca. Siempre. He estado aquí, resonaba su voz en mi mente, pero sentí que el sentido de sus palabras se desvanecía. De repente la figura del niño, que ya no podía ignorar, se acercó. «No temas», dijo con una voz que helaba la sangre, pero en su tono había un destello de burla. «Todo lo que temes ya ha comenzado». Las sombras a nuestro alrededor comenzaron a danzar, girando más rápido, y el ambiente se cargó de electricidad. La habitación se llenó de murmullos ininteligibles, como si voces antiguas tomaran vida. El pánico se apoderó de mí al recordar que a veces las puertas que abrimos no pueden cerrarse. «¡Sofía!», grité, desesperada. Pero no era mi hija la que respondía. La figura del niño se transformó. Su rostro cambió, y de repente me encontré mirando la cara de mi madre. «Siempre estuve aquí, como un eco de tus peores miedos», dijo con un tono que combinaba amor y recriminación. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies, como un terremoto que hacía temblar la realidad misma. No puede ser», balbuceé. Tú estás muerta». Su risa reverberó en la habitación, y las sombras se acercaron más, casi como si se alimentaran de mi horror.
muerta o simplemente esperando a que reconozcas qué has hecho, susurró con una voz gélida. Un enfado primitivo surgió dentro de mí mientras recordaba cada momento de abandono, cada decisión equivocada que había tomado. ¿Qué te detiene? Eres tú la que me ha olvidado, continuó la figura, y vi que en ese rostro cabía tanto el amor como el dolor. He estado aquí todo este tiempo. Sofía necesita saberlo. Ah, y hay algo más. Y justo cuando el caos aumentaba, algo brillante y oscuro explotó en el aire, iluminando la habitación. La luz rompió el velo de sombras, revelando secretos ocultos. No, grité. Sofía apareció, atrapada en la luz azul, y su rostro se transformó en un reflejo del dolor que sentía. Mamá, ayúdame, suplicó, y mi corazón se partió. La habitación estaba llenándose de ecos de antiguos reclamos, de promesas olvidadas, y ante mí, una verdad devastadora se dibujaba. Todo comenzó contigo, con tus miedos no enfrentados, dijo la figura oscura, y comprendí, había algo. Más que la conexión de madre e hija, una fuerte cadena de culpa que nos unía. Dejaste que la oscuridad floreciera. Cada sombra es la parte de ti que no reconoces. En ese momento el terror me absorbió. No solo estaba luchando por Sofía, estaba frente a los fantasmas de mi propia existencia. Las sombras comenzaban a danzar frenéticamente, pero en medio del torrente sentí una chispa de esperanza. No puedo perderte, no otra vez, le grité a Sofía, y su rostro comenzó a desvanecerse. ¿Tú no quieres perder? La voz de mi madre resonaba como una alerta. Esto es solo el comienzo. Debes enfrentarte a tus elecciones. Ella tendrá que saberlo. Justo cuando comprendí lo que eso significaba, el suelo se abrió. Bajo mis pies, caí en el abismo, un grito formándose en mi garganta, mientras todo se desvanecía en la nada. En medio del caos, supe que la verdad no solo amenazaba nuestro vínculo, sino que también podría liberarnos. La luz se apagó, pero la pregunta aún resonaba en el aire, fría y desafiante. ¿Estás lista para lo que realmente está por venir? La oscuridad se volvió un torrente que nos envolvía a las dos. Y de repente, en medio de ese torbellino de sombras, un destello de luz quebró la penumbra. Sofía, en su forma más pura, apareció frente a mí. Su rostro radiante reflejaba tanto miedo como esperanza. «Mamá, ayúdame», gritó, y ese grito resonó en lo más profundo de mi ser. Me adentré hacia ella con todas mis fuerzas, aunque las sombras parecían intentar abrazarme de nuevo. «Sofía, no te vayas», grité, sintiendo que mi corazón se partía. La figura oscura del niño se retorcía a nuestro alrededor, burlándose, pero este era el momento de enfrentarlo. Tenía que recordar, tenía que aceptar lo que había ignorado tanto tiempo. «Yo no te tengo miedo», grité, enfrentando la oscuridad que tanto me había asustado. La figura del niño comenzó a desvanecerse, mientras sus risas se convertían en ecos lejanos. El amor que sentía por Sofía llenaba la habitación y comenzó a empujar a las sombras hacia atrás. «Ven aquí, Sofía». Con cada palabra, las sombras se retiraban, dejando el espacio más ligero. Sofía, con sus ojos llenos de lágrimas, extendió su mano hacia mí. Con un último esfuerzo, logré alcanzar su mano y tiré de ella hacia mí. Cuando nuestras manos se unieron, una luz brillante estalló. Sentí que el amor nos envolvía, y así como una burbuja de aire fresco, la oscuridad comenzó a desvanecerse. El ambiente cambió. Las figuras oscuras que tanto tiempo habían atormentado nuestras vidas, ahora se desmoronaban como polvo. «Siempre he estado aquí, mamá», susurró Sofía, su voz suave como el viento. «No te olvides de mí». En ese momento, entendí que nunca había dejado de lado lo que somos. El amor de una madre no se apaga,
y la conexión con mi hija es más fuerte que cualquier oscuridad. Las sombras se desvanecieron Por completo, dejando solo un brillo cálido en la habitación. Sofía sonrió Y una sensación de paz nos envolvió. Las risas de los recuerdos perdidos comenzaron a resonar alrededor de nosotros, y en ese instante entendí que habíamos ganado. Habíamos enfrentado nuestros miedos juntos y los habíamos superado. Sin embargo, el eco de una risa distante aún flotaba en el aire. Era cierto que habíamos logrado mucho, pero el pasado no se podía borrar tan fácilmente. La figura de mi madre asomó nuevamente. Su mirada era de compasión y advertencia. No olvides lo que has aprendido. Con el amor de Sofía aún brillando en mi pecho, supe que debía seguir enfrentando las sombras de mi historia. Volteé hacia mi hija y juntas comenzamos a caminar hacia la luz que se abría ante nosotras. Sabía que el camino no sería fácil, pero mientras estuviéramos unidas, no había nada que no pudiéramos superar. La habitación se iluminó completamente, y en una chispa de radiante esperanza comprendí que lo que había enfrentado no solo me había forjado, sino que también había dado a mi hija el poder de reconocer su propia luz. Nos abrazamos, y mientras el aire se llenaba de risas, sentí que cada sombra que había tratado de atraparnos ahora se convertía en parte de nuestra historia. Una historia que seguiría. Pero tal vez la verdadera pregunta era, ¿cuánto estaríamos dispuestas a pelear? Y mientras el último vestigio de la sombra se desvanecía, supe que el final de este capítulo era solo el comienzo de muchos desafíos por venir. Y ahí, en ese instante de revelación, me di cuenta de que el miedo nunca desaparece por completo, pero teníamos el poder de enfrentarlo. Ahora, si has llegado hasta aquí, es el momento de que te involucres de verdad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Esmague el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Además, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes nunca más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar este canal con cada acción.